Hoy nos sumergiremos en una reflexión profunda sobre la adicción moderna y cómo podemos liberarnos de sus garras para alcanzar el éxito. En un mundo donde todos estamos conectados a algo, ya sea la búsqueda de likes en las redes sociales o la compulsión por la gratificación instantánea, es crucial aprender a desengancharse y enfocarse en el trabajo profundo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ser parte del selecto 1% que marca la diferencia? En este video, exploraremos estrategias prácticas para evitar distracciones, construir hábitos poderosos y desarrollar la habilidad del trabajo en profundidad. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo es adicto a algo, y me refiero realmente a todo el mundo. Algunos son adictos a ver pornografía, otros son adictos a perseguir la validación de likes en Facebook e Instagram. Todo el mundo está persiguiendo algo, enganchado a algo. Esto es lo que diferencia al 1% del 99%. Si eres capaz de desengancharte de estas distracciones y centrarte por completo en tu trabajo, ten por seguro que estás bien encaminado hacia el éxito. Hay un dicho que dice que, si quieres ser el edificio más alto del mundo, o te construyes a ti mismo más alto, o te derribas sobre los otros edificios que te rodean. No es de extrañar que más del 90% de los hombres que te rodean ya se estén destruyendo a sí mismos en esta situación. Si puedes construirte a ti mismo más y más alto mientras el resto se destruye a sí mismo, no hay duda de que te convertirás en el 1%. Es una cuestión de consistencia, y lo que es más importante, no te distraigas por la gente a tu alrededor que está ocupada destruyendo sus edificios. Los hábitos negativos son mucho más fáciles de desarrollar que los buenos hábitos. Por eso ten cuidado con la gente con la que te juntas. Ten cuidado con los hábitos que no solo tú has adquirido, sino también examina los hábitos de la gente que te rodea. Volviendo a la pregunta original, ¿cómo evitar las distracciones? ¿Cómo mantenerse centrado en el objetivo y la meta? La respuesta es simple: trabajo profundo. La mayoría de nosotros estamos siempre haciendo varias tareas a la vez, siempre con prisa. Cuando te sientas a hacer algo, saltas de una tarea a otra. Esto es lo que se llama trabajo superficial. Piensa en ti mismo como un par de zapatos nuevos. Cada vez que te sientas a trabajar, eres como este par de zapatos nuevos que acabas de comprar en la tienda. ¿Crees que estos zapatos te quedarán bien la primera vez que los uses? Aunque el número de zapatos sea perfecto para ti, te llevará algún tiempo acostumbrarte a ellos. Solo después de haber llevado los zapatos durante un tiempo determinado, te resultará fácil caminar con ellos. Los zapatos se envolverán alrededor de tus pies, casi como si hubieran sido diseñados específicamente para ti. Lo mismo ocurre con el trabajo en profundidad. Los primeros minutos cuando te sientas a trabajar serán los más difíciles, al igual que los zapatos que eran de la talla perfecta, pero que no los sentías bien en tus pies. De la misma manera, el trabajo que necesitas completar puede ser algo con lo que estás muy familiarizado, pero necesitas facilitar la tarea. Necesitas entrar en ella hasta que se sienta como algo que has hecho toda la vida. No hay que forzar nada para llegar a este nivel de comodidad y acostumbrarse a él, como lo harías con tus zapatos. Tienes que evitar cualquier tipo de distracción, el impulso del teléfono o abrir algo que no sea el trabajo que debes hacer. Estos impulsos de distracción serán más fuertes cuando te sientes a trabajar. Pero recuerda que estos primeros minutos son cruciales. Si te permites ceder a estos impulsos, el resto de tu sesión de trabajo estará lleno de trabajo superficial. Pero si resistes el impulso, te encontrarás con que has entrado con éxito en la tarea. En esta fase, estás concentrado en nada más que en tu trabajo. Has centrado con éxito en la etapa que llamamos trabajo profundo. Al igual que cualquier habilidad o hábito, el trabajo profundo es algo que también debes practicar. No puedes esperar que se te dé bien de inmediato. Requiere rutina y energía sostenible. Fortalecer tu músculo de trabajo profundo te ayudará a mejorar tu concentración. Podrás concentrarte en una tarea específica y mantenerte en ella durante más tiempo. Al principio, puede que solo te concentres profundamente durante 4 o 5 minutos, pero con la práctica regular, podrás ampliarlo rápidamente a 2 horas. Además de aumentar tu productividad y la calidad de tu trabajo, serás capaz de trabajar en tareas mentalmente exigentes durante largos periodos de tiempo
y te ayudará a crear presencia en todo lo que quieras hacer. Es realmente una habilidad que todo hombre de alto valor debe tener en su repertorio. A veces me pregunto cómo la futura generación será capaz de hacer un trabajo profundo. Solo toma el TikTok, por ejemplo. Ellos se están entrenando para tener un lapso de atención corto y, esencialmente, desarrollar trastorno por déficit de atención con el tiempo. Haciendo esto te acostumbras a mirar y trabajar solo en cosas que despiertan interés en ti. Si no tienes ganas de trabajar, no lo harás. Cada vez que te sientas a trabajar en algo, no puedes evitar el teléfono porque has entrenado tu mente para que anhele la dopamina barata. A menudo discutimos uno de los mayores principios de la masculinidad, que es anhelar la disciplina, no la motivación. Pero al ceder siempre al impulso de las distracciones y no permitirte entrar en el trabajo profundo, tiras este principio masculino por la ventana. Los doctores llaman al trabajo profundo el estado de flujo productivo. Esto es lo que los doctores tienen que decir sobre la gente que practica regularmente el trabajo profundo. Escuchen atentamente. Las personas que son capaces de acceder regularmente a los estados de flujo llevan vidas vigorosas. Están abiertos a una variedad de experiencias, siguen aprendiendo hasta el día de su muerte y tienen fuertes lazos y compromisos con otras personas y con el entorno en el que viven. ¿No les parece que esa es la definición de un hombre de alto valor? Bueno, esos son solo algunos de los beneficios del trabajo profundo. Aquí hay dos maneras rápidas de empezar el trabajo profundo desde hoy. Empecemos con lo obvio. Número 1. Deja las redes sociales. De acuerdo con un trabajo de investigación, si pasas gran parte de tu día en estado de atención fragmentada, donde estás constantemente rompiendo tu atención para echar un vistazo rápido a, por ejemplo, Facebook, esto puede reducir permanentemente tu capacidad de concentración. Así que desactiva tus redes sociales o simplemente apaga tu teléfono cada vez que te sientes a trabajar. Y por último, número 2. Trabajar a contrarreloj. Recuerda que el trabajo en profundidad no es algo que tenga que durar horas. Elige un tiempo específico en el que sepas que vas a completar la actividad, con un temporizador o un reloj delante de ti, y empieza a trabajar de inmediato. Es como cuando estás en un examen. Estás trabajando con el reloj, estás bajo un temporizador. Lo último que tienes en mente en un examen es coger el teléfono y distraerte, porque sabes que el tiempo está a punto de acabarse. Utiliza el mismo truco aquí. Automáticamente sentirás la diferencia y no tendrás necesidad del teléfono. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y comentar tu opinión al respecto, ya que nos encanta conocer la opinión de nuestra comunidad. Para seguir mejorando tu vida como un hombre, suscríbete y mira estos vídeos.